En las aguas turbulentas del Caribe de principios del siglo XVIII, donde la ley la escribían las espadas y los corazones latían al ritmo de aventuras prohibidas, existió una mujer cuya audacia desafió no solo las convenciones de su época, sino los límites mismos de lo que el mundo creía posible. Su nombre era Anbani, pero sus identidades eran tantas como las máscaras que portaba para seducir, engañar y conquistar a quienes osaban subestimarla. Hoy te revelaré la historia más escandalosa y fascinante de la Edad de Oro de la piratería. La historia de una mujer que transformó su feminidad en el arma más letal de su arsenal, que utilizó la seducción como estrategia militar y que demostró que en el juego mortal de la supervivencia pirata, la inteligencia y la audacia podían ser más poderosas que cualquier sable o pistola. Porque Anbani no fue simplemente una pirata que se disfrazaba de hombre. Era una maestra del engaño que comprendía que en un mundo dominado por hombres, una mujer inteligente podía obtener ventajas extraordinarias jugando con las expectativas, los deseos y las vulnerabilidades de aquellos que creían conocer las reglas del juego. Es el año 1720. El Caribe está en plena ebullición, con flotas piratas que desafían abiertamente a las potencias europeas mientras crean sus propios códigos de honor y supervivencia. En este mundo de violencia y libertad absoluta, nace una leyenda que transformará para siempre la comprensión sobre lo que una mujer podía lograr cuando rechazaba completamente las limitaciones impuestas por la sociedad. Anbani nació en una plantación de Carolina del Sur, hija ilegítima de un abogado próspero y una sirvienta irlandesa. Desde sus primeros años, demostró una personalidad que desafiaba todas las expectativas sobre el comportamiento femenino apropiado. Era feroz, inteligente, físicamente fuerte y poseía una belleza que utilizaría como herramienta tan eficazmente como otros piratas utilizaban sus armas. Pero lo que realmente distinguía a Anne era su comprensión instintiva de cómo funcionaban los hombres. Había crecido observando a su padre manipular tribunales y adversarios comerciales. Había estudiado cómo el poder masculino se basaba tanto en percepción como en realidad. Y había llegado a una conclusión revolucionaria: si entendía perfectamente cómo pensaban los hombres, podría manipularlos mejor que ellos se manipulaban entre sí. Su primera gran actuación comenzó cuando abandonó la respetabilidad colonial para casarse con James Bunny, un pirata de poca monta que le proporcionó acceso al mundo que realmente la llamaba. Pero James era débil donde Anne era fuerte, convencional donde ella era revolucionaria. Rápidamente comprendió que había cometido un error, pero también que ese error podía convertirse en la puerta hacia algo mucho más extraordinario. En las Bahamas, entonces un refugio pirata bajo el gobierno nominal del capitán Woods Rollers, Anne comenzó a desarrollar las habilidades que la convertirían en leyenda. Estudiaba a los piratas más exitosos, no para imitarlos, sino para comprender qué los motivaba, que los aterrorizaba, que los hacía vulnerables. Era como un científico estudiando especímenes, excepto que sus especímenes eran hombres peligrosos que mataban por menos de lo que ella planeaba robarles. Su gran oportunidad llegó cuando conoció a Calico Jack Rackham, un capitán pirata cuya reputación se basaba más en su estilo flamboyante que en sus habilidades militares. Anne reconoció inmediatamente que Jack era exactamente el tipo de hombre que podía ser manipulado por una mujer, lo suficientemente inteligente para hacerle creer que él tenía el control. Pero Anne tenía planes que iban mucho más allá de convertirse en la amante de otro pirata. Había observado cómo los capitanes más exitosos operaban. Había identificado sus debilidades tácticas y había desarrollado estrategias que ningún hombre habría considerado, porque estaban basadas en explotar precisamente aquellas vulnerabilidades que los hombres preferían ignorar. Su primer gran innovación fue el uso del disfraz masculino no como simple camuflaje, sino como herramienta psicológica sofisticada. Cuando se vestía como hombre, no estaba simplemente ocultando su identidad. Estaba creando personajes específicos diseñados para explotar las expectativas y prejuicios de objetivos particulares. Imagina a Anne, transformada en un joven marinero aparentemente inexperto, abordando barcos enemigos con una inocencia estudiada que hacía que los capitanes veteranos bajaran la guardia. Su voz, cuidadosamente modulada para sonar juvenil, preguntaba direcciones, solicitaba agua, expresaba admiración por barcos impresionantes. Los hombres, condicionados a ver a los jóvenes como inofensivos, proporcionaban información que jamás habrían compartido con un pirata experimentado. Pero Anne llevaba estos engaños mucho más lejos. Había perfeccionado múltiples identidades masculinas, cada una diseñada para situaciones específicas. Podía ser el marinero perdido que inspiraba compasión, el comerciante joven que despertaba codicia,
el soldado desertor que generaba desprecio, incluso el noble decadente que provocaba tanto envidia como deseo de aprovecharse de su aparente ingenuidad. Lo más extraordinario era cómo utilizaba estos disfraces para infiltrar las defensas más íntimas de sus enemigos. Los documentos de la época hablan de casos donde Anne, disfrazada como un joven atractivo, seducía no solo a mujeres en puertos enemigos, sino también a hombres cuyas preferencias secretas podía identificar con precisión sobrenatural. Una de las historias más documentadas involucra su infiltración de la fortaleza española en Cuba, donde se había hecho pasar por el hijo de un comerciante portugués. Durante semanas, cultivó una amistad íntima con el comandante de la guarnición, un hombre casado cuyas inclinaciones secretas Anne había identificado inmediatamente. La seducción era gradual y extraordinariamente sofisticada. Anne comprendía que los hombres poderosos que vivían vidas de represión sexual eran más vulnerables cuando creían que habían iniciado ellos el contacto íntimo. Por eso creaba situaciones donde sus objetivos se sentían como predadores exitosos, cuando en realidad eran presas que caminaban voluntariamente hacia trampas perfectamente diseñadas. En el caso del comandante cubano, Anne pasó semanas interpretando al joven inocente pero curioso, permitiendo que el oficial mayor creyera que estaba corrompiendo gradualmente a un muchacho impresionable. Cada encuentro aparentemente casual era meticulosamente planeado. Cada conversación diseñada para obtener información específica sobre defensas, horarios de guardia, ubicaciones de tesoros. Pero Anne no se limitaba a recopilar inteligencia. Utilizaba estos encuentros íntimos para plantar información falsa que confundía a sus enemigos, para establecer conflictos internos que debilitaban organizaciones desde adentro, incluso para reclutar aliados involuntarios que trabajaban para ella sin siquiera saber que habían sido manipulados. El comandante cubano eventualmente proporcionó a Anne acceso completo a la fortaleza, planos detallados de defensas e información sobre envíos de tesoros, todo mientras creía que estaba seduciendo a un joven portugués que había llegado a adorarlo. Cuando la fortaleza fue atacada semanas después por la flota de Calicut Jack con precisión quirúrgica, el comandante nunca sospechó que su joven amante había sido la arquitecta de su destrucción. Pero quizás la hazaña más extraordinaria de Anne fue su infiltración de la corte del gobernador de Jamaica. Disfrazada como un noble español joven cuya familia había sido arruinada por piratas, logró acceso a los círculos sociales más exclusivos de la colonia británica. Su historia de fondo era impecablemente construida, un aristócrata empobrecido pero educado, con suficiente encanto y misterio para fascinar a la sociedad colonial. Durante meses, Anne asistió a bailes, cenas y eventos sociales donde los oficiales más importantes discutían abiertamente estrategias militares, movimientos de flotas y políticas coloniales. Su aparente juventud e inexperiencia hacían que los hombres mayores se sintieran superiores y generosos, compartiendo información que consideraban inofensiva para alguien tan obviamente inofensivo. Pero Anne había ido más allá de la simple recopilación de inteligencia. Había comenzado relaciones íntimas simultáneas con múltiples figuras importantes, incluyendo la esposa del gobernador, un almirante de la flota británica y el hijo del comandante de la guarnición. Cada relación estaba cuidadosamente calibrada para obtener diferentes tipos de información y acceso. Con la esposa del gobernador, Anne interpretaba al joven sensible que proporcionaba la comprensión emocional que faltaba en su matrimonio político. Las conversaciones íntimas revelaban no solo información sobre planes militares que el gobernador discutía en casa, sino también vulnerabilidades personales que podían ser explotadas. Con el almirante, Anne utilizaba una estrategia diferente, interpretando al noble empobrecido que admiraba desesperadamente el poder militar y buscaba orientación de un mentor experimentado. El almirante, halagado por la admiración aparente y excitado por la juventud y belleza de su protegido, compartía secretos que habrían resultado en su ejecución si hubieran sido descubiertos por sus superiores. El hijo del comandante presentaba desafíos diferentes. Era aproximadamente de la edad aparente de Anne y poseía la arrogancia típica de la juventud privilegiada. Anne lo sedujo apelando a su deseo de rebelión contra la autoridad paterna, convirtiéndose en la influencia corrupta que lo hacía sentir adulto y peligroso. A través de él, obtuvo acceso a información militar que ni siquiera los oficiales superiores compartían abiertamente. Lo más extraordinario de estas operaciones era cómo Anne mantenía múltiples identidades simultáneamente sin que ninguna de sus víctimas sospechara. Había creado horarios elaborados, sistemas de comunicación secretos, incluso criados cómplices que proporcionaban coartadas para explicar sus ausencias. Era como dirigir una compañía teatral donde ella interpretaba todos los papeles principales.
Los resultados fueron devastadores para las autoridades coloniales. Durante el periodo de su infiltración, la flota de Calico Jack ejecutó ataques con precisión que parecía sobrenatural. Sabían exactamente cuándo los barcos del tesoro estaban menos protegidos, qué rutas utilizarían las patrullas navales, incluso cuando los comandantes estarían distraídos por problemas personales que los hacían menos efectivos. Pero Anne había plantado algo más peligroso que simple espionaje. Había creado redes de chantaje basadas en los secretos íntimos que había recopilado durante sus seducciones. Oficiales importantes se encontraban recibiendo demandas que no podían rechazar sin arriesgar la exposición de comportamientos que arruinarían sus carreras y familias. Algunos fueron forzados a proporcionar información continuamente. Otros tuvieron que facilitar escapes piratas o sabotear operaciones militares. Unos pocos se convirtieron en agentes activos, utilizando sus posiciones oficiales para proteger y asistir las operaciones piratas mientras mantenían fachadas respetables. Era como si Anne hubiera creado una red de espionaje que operaba en el corazón mismo del poder colonial, donde las víctimas trabajaban para sus propios enemigos sin que sus colegas sospecharan que habían sido comprometidos. El aspecto más genial de estas operaciones era que Anne había construido sistemas de protección mutua entre sus víctimas. Cada oficial comprometido conocía suficientes secretos sobre los otros para asegurar silencio mutuo. Era como una conspiración involuntaria donde todos los participantes estaban atrapados por secretos compartidos, que ninguno se atrevía a exponer. Cuando finalmente Anne fue capturada junto con Calico Jack, las autoridades se enfrentaron a un problema extraordinario. Tenían en custodia a una mujer que poseía información comprometedora sobre prácticamente todos los oficiales importantes del Caribe británico. Su ejecución podría haber resultado en exposiciones que habrían destruido la estructura de poder colonial completa. Los registros oficiales de su juicio fueron deliberadamente vagos, pero documentos privados sugieren que Anne negoció su libertad utilizando precisamente la información que había recopilado durante años de seducciones calculadas. Era como si hubiera transformado sus crímenes en pólizas de seguro que garantizaban su supervivencia. Pero quizás lo más extraordinario era cómo Anne había transformado las expectativas sociales sobre la feminidad en ventajas estratégicas. En una época donde las mujeres eran consideradas débiles e indefensas, había utilizado esas mismas expectativas para obtener acceso a información y oportunidades que habrían sido imposibles para cualquier hombre. Sus seducciones no eran simplemente manipulaciones sexuales, eran demostraciones maestras de comprensión psicológica que revelaban vulnerabilidades que sus víctimas ni siquiera sabían que tenían. Era como si hubiera desarrollado una forma de warfare psicológico que utilizaba los propios deseos y inseguridades de sus enemigos como armas contra ellos. La desaparición final de Anne Bonny de los registros históricos es tan misteriosa como fascinante. Algunos documentos sugieren que continuó operando bajo identidades múltiples, convirtiéndose en una figura legendaria que influyó en operaciones piratas durante décadas después de su supuesta captura. Otros relatos la ubican estableciendo redes comerciales legítimas que utilizaban las mismas habilidades de manipulación e inteligencia que había perfeccionado como pirata. Era como si hubiera comprendido que los principios fundamentales de seducción, engaño y control psicológico podían ser aplicados en cualquier contexto donde las personas tenían secretos que proteger y deseos que satisfacer. Su legado trasciende la piratería para convertirse en una demostración extraordinaria del poder que puede ejercer una mujer que rechaza completamente las limitaciones impuestas por las expectativas sociales. Anne Bonny probó que la inteligencia, la audacia y la comprensión profunda de la naturaleza humana podían ser más devastadoras que cualquier arma convencional. Sus historias nos recuerdan que los disfraces más efectivos no ocultan simplemente nuestra identidad, revelan aspectos de nosotros mismos que pueden ser más poderosos que nuestras personas convencionales. Que la seducción, cuando es utilizada por una mente brillante, puede transformar enemigos en aliados involuntarios y convertir debilidades aparentes en fortalezas extraordinarias. ¿Te atreves a conocer más secretos sobre las estrategias de seducción y engaño más sofisticadas de la historia pirata? Suscríbete y acompáñanos en la próxima travesía por las hazañas más audaces y escandalosas de las mujeres que desafiaron al mundo. Porque cada ola del Caribe guarda historias de transformación y poder que aún esperan ser reveladas.